ocurre una tragedia relacionada con un deslizamiento de gran magnitud en la carretera Medellín-Quibdó. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Quién es el responsable y por qué se genera una tragedia de esta magnitud? Hace 50 años, en 1974, ocurrió la tragedia de Quebrada Blanca en la vía Bogotá-Villavicencio. 50 años. Hoy se repite una tragedia similar en la vía Quibdó-Medellín. Viajeros son sepultados por el deslizamiento de un talud. La geotecnia colombiana ha avanzado en conocimiento y capacidades en estos 50 años. De por sí, el deslizamiento de Quebrada Blanca generó un cambio en la geotecnia colombiana. Sin embargo, el INVIAS, la ANI, las gobernaciones y municipios, con algunas contadas excepciones, no están utilizando suficientemente el conocimiento geotécnico para el diseño y construcción de taludes en las vías. Escasa exploración geológica y geotécnica. Muy poca inversión en estudios. Negativa a utilizar herramientas de geofísica. La geofísica es muy útil para caracterizar taludes. Y en Colombia no hay normas adecuadas para la complejidad geotécnica de los taludes de nuestras montañas. Las normas no tienen en cuenta esa complejidad de la geología nuestra. La tragedia de Carmen de Atrato muestra que hay un problema de fondo en el diseño y construcción de las vías en Colombia. El riesgo por deslizamientos es grave en una gran cantidad de vías. Vía Bogotá y Villavicencio. Popayán Pasto. Bucaramanga Barranca Bermeja. Bucaramanga Málaga. Bogotá Girardot. Bogotá Medellín, para mencionar sobre algunas vías. La mayoría de amenazas geotécnicas en estas vías están relacionadas con elementos de tectónica. O sea, la tectónica genera una serie de situaciones que hace que nuestras montañas sean muy inestables. La situación de la vía Medellín-Quibdó es especialmente crítica. La tectónica, muy compleja. Tectónica activa. Y la pluviosidad del Chocó son muy complejas de manejar. El corredor vial Quibdó-Medellín presenta deslizamientos grandes en forma muy frecuente, demasiado frecuente, todos los años. Deslizamientos de gran magnitud. Y específicamente, la mayoría de ellos relacionadas con presencia de fallas geológicas, perfiles muy profundos de meteorización y depósitos coluviales de gran magnitud. Veamos esta fotografía. Un depósito coluvial de más de 10 metros de espesor. Taludes con pendientes 3/4. Depósitos coluviales relacionados con procesos tectónicos relacionados con la sismicidad de la zona. Fallas geológicas transicionales que atraviesan la vía, fallas, especialmente las fallas este-oeste. Fallas que son difíciles de identificar en estudios, se requiere estudios muy detallados para poder identificar la presencia de las fallas transtensionales en los taludes. La susceptibilidad a los deslizamientos es muy alta
en la zona que la vía atraviesa el batolito de Mandé. El batolito de Mandé es muy susceptible a deslizamientos. Y adicionalmente al tema del batolito de Mandé está que la vía prácticamente sigue las fallas geológicas. Depresiones relacionadas con las fallas geológicas y la vía va en gran longitud de su trayecto a lo largo de fallas geológicas importantes. Un corredor inestable por naturaleza. El batolito de Mandé es un cuerpo ígneo que bordea el valle del río Atrato unos 200 kilómetros de largo, en un ancho de aproximadamente 20 kilómetros, en los departamentos de Antioquia y de Chocó. Se prolonga hacia el noroeste hasta la región de Acandí para seguir hacia Panamá, mientras termina en el sur el departamento de Lizaralda a la altura de la población de Santa Cecilia, y cubre este batolito inestable un área de 6.600 kilómetros cuadrados, y es el cuerpo plutónico de mayor dimensión en la cordillera occidental de Colombia. Las amenazas geológicas geotécnicas más importantes en este batolito están relacionadas con movimientos en masa. Adicionalmente hay el problema sísmico. Estos movimientos en masa son un fenómeno común en zonas sometidas a fallamiento tectónico, intensa meteorización y erosión acentuada por las precipitaciones altas de la zona. Sin embargo, la zona del batolito se caracteriza por muy baja población, aproximadamente un habitante por kilómetro cuadrado. Y hay muy pocas obras de infraestructura. El riesgo es bajo en general, excepto para los cortes de las carreteras. O sea, el riesgo de inestabilidad del batolito de Mandé se observa claramente en la carretera Quito-Medellín. Y los deslizamientos de enero del 2024 ocurrieron no sobre los taludes de la vía antigua, sino de los taludes de una vía nueva, una variante de vía recientemente construida por nuestros ingenieros. Vía nueva, con grandes cortes y taludes de alta pendiente. Las pendientes de los taludes de los cortes no corresponden a la susceptibilidad geotécnica de esas formaciones. Taludes de excesiva pendiente y sin obras de contención. Incluso no observamos zanjas de coronación. No se observan pantallas ancladas. Taludes potencialmente inestables con grandes pendientes. Trampas mortales. Y es evidente que no se tuvo en cuenta en el diseño y construcción de esta vía la geología y la geotecnia del batolito de Mandé. Grandes cortes de alta pendiente en suelos residuales con perfiles profundos de meteorización y con estructuras heredadas debido a los fallamientos y con grandes depósitos coluviales. El diseño no corresponde a la situación geológica. Y con las lluvias ocurrió lo que era previsible que iba a ocurrir. El problema en la vía Quito-Medellín. Pero el problema es más nacional. La construcción de taludes sin investigación ni diseños geotécnicos específicos es muy común en nuestro país. El INVIA debería tener un departamento geotécnico
muy robusto, teniendo en cuenta las características complejas de nuestra geología. El Invías poco tiene en cuenta la geotecnia en la planeación y el diseño de sus proyectos. Y se debe actualizar el manual de taludes del Invías, originalmente elaborado por el geotecnista Manuel García López. Y este nuevo manual, que debe actualizarse, debe dársele fuerza de norma, que no sean recomendaciones, recomendaciones que nadie pone en práctica, deberían ser norma obligatoria que los taludes se diseñen, se analicen, se construyan con ciertas características de acuerdo a nuestra geología. La investigación de geotecnia debería ser muy detallada. Investigar el corredor geotécnico, investigar los taludes utilizando sondeos y especialmente herramientas geofísicas. La geofísica debería ser obligatoria para todos y cada uno de los taludes en el diseño de una vía. La exploración geotécnica que nosotros hacemos en un estudio estándar de vías no corresponde con la susceptibilidad geológica de los taludes. Se requiere que los diseños de los taludes se hagan específicamente uno por uno, con exploración geotécnica específica suficiente y no con recomendaciones a ojo. Los taludes genéricos por zonas deben ser eliminados de nuestras prácticas de ingeniería. No funciona proponer taludes estándar para kilómetros de vía. No podemos seguir con estas prácticas de geotecnia que estaban bien hace 50 años, pero esta geotecnia de la edad de piedra debemos erradicarla. Debemos utilizar nuestros conocimientos. Tenemos en el país un grupo muy capacitado de geotecnistas. Tenemos mucho conocimiento en nuestra geotecnia. Las vías sin geotecnia, como esta vía Medellín-Quibdó, son trampas mortales. Y sin presupuesto para las obras de geotecnia. No hay presupuesto para los análisis, para los diseños, ni presupuesto para las obras de geotecnia y los corredores viales inestables. Sin geotecnia, sin presupuesto para construir obras. Se contrata con diseños genéricos de los taludes, con un ítem, remoción de deslizamientos. No debería existir ese ítem. No deberían ocurrir deslizamientos en la construcción. Los volúmenes de corte aumentan en forma gigantesca durante la construcción. Se requiere entonces un aumento del monto del contrato original y se abre el espacio para el manejo indebido de los contratos. Los volúmenes de corte del diseño deberían ser muy similares a los volúmenes de corte realmente construidos. ¿Y qué podemos hacer? Seguimos en las mismas por otros 50 años más. ¿Cuántas tragedias más necesitamos para que cambiemos nuestros paradigmas? Tenemos que cambiar. ¿Y qué hacemos con la vía Medellín-Quibdó? Estabilizar la vía actual Medellín-Quibdó por el corredor más inestable posible, que es el actual, requiere de inversiones millonarias, inversiones gigantescas.
estamos botándole dinero a un corredor inestable. Y ningún dinero va a ser suficiente para estabilizar. Hace muchos años debió haberse construido una nueva vía, como se propuso, con túneles y una conexión al puerto, a la bahía de Tribugá. La bahía de Tribugá es el desarrollo turístico y económico más importante del futuro del Chocó. Y tenemos que desarrollar el Chocó para levantar el nivel económico, el nivel social de la población de ese departamento olvidado. Tribugá debe ser prioridad. El Chocó requiere de desarrollo, requiere que haya elementos económicos para tener un buen nivel de vida. Y la vía Medellín-Quito debería ser con túneles por un corredor estable y con conexión al polo de desarrollo de Tribugá. Muchas gracias.